Hola a todos, bienvenidos a este video interactivo donde exploraremos los conceptos básicos de SQL, una herramienta esencial para el manejo y diseño de base de datos. En este video nos enfocaremos en cuatro pilares fundamentales, que es el DDL, que es un lenguaje de definición de datos, DML, que es un lenguaje de manipulación de datos, funciones de SQL y disparadores triggers. Estos conceptos no solo son claves para gestionar datos, sino que también para diseñar procedimientos eficientes que optimizan el rendimiento de tus bases de datos. Así que empecemos. Primero debemos entender qué es SQL. SQL es un lenguaje de programación diseñado para gestionar y manipular bases de datos. Se utiliza para realizar operaciones como consultar, insertar, actualizar y eliminar datos, así como para definir estructuras de bases de datos y administrar permisos. SQL se trabaja con bases de datos organizados en tablas, donde los datos se almacenan en filas, que son los registros, y columnas, que son los atributos. DDL, Data Definition Language, es un subconjunto del lenguaje SQL que se utiliza para definir y administrar la estructura de la base de datos. Incluye comandos para crear, modificar y eliminar objetos dentro de la base de datos, como tablas, esquemas, índices y restricciones. Uno de los comandos principales sería el create. Se utiliza para crear nuevos objetos en la base de datos, como tablas, vistas, esquemas e índices. Alter permite modificar la estructura de una tabla ya existente, agregando, eliminando o cambiando columnas. Drop se usa para eliminar completamente una tabla, vista u otro objeto de la base de datos. Truncate elimina todos los registros de una tabla sin afectar su estructura. Comment agrega comentarios a los objetos de la base de datos para documentación interna. Y rename permite cambiar el nombre de un objeto de la base de datos. DML, Data Manipulation Language, es un subconjunto de SQL que permite manipular los datos almacenados en una base de datos, a diferencia de DDL, que define la estructura de una base de datos. DML se enfoca en insertar, actualizar, eliminar y recuperar datos. Los principales comandos sería select, que se usa para recuperar datos de una o varias tablas. Insert agrega nuevos registros a una tabla. Update para modificar datos existentes en una tabla. Y delete elimina registros de una tabla. Funciones SQL. Las funciones en SQL permiten realizar operaciones sobre datos dentro de una base de datos. Se dividen en dos grandes categorías. La primera sería funciones del sistema. Son funciones predeterminadas que proporciona el motor de la base de datos y se utilizan comúnmente para manipular cadenas de texto, números y fechas. Un ejemplo sería funciones escalares, que devuelven un solo valor basado en la entrada. La otra categoría sería funciones definidas por el usuario. Son funciones creadas por los usuarios para realizar cálculos personalizados que no están disponibles por defecto en SQL. ¿Qué es un disparador y un trigger? Un trigger es un procedimiento almacenado en la base de datos que se ejecuta automáticamente cada vez que ocurre un evento especial en la base de datos. Por ejemplo, un desencadenante puede activarse cuando se inserta una fila en la tabla específica o cuando ciertas columnas de la tabla se actualizan. Por lo general, estos eventos que desencadenan los triggers son cambios en la tabla, mediante operaciones de inserción, eliminación y actualización de datos. En SQL tenemos dos clases de triggers, los cuales son trigger DDL y trigger DML. Los triggers DDL se activan en eventos que modifican la estructura de la base de datos, como crear, modificar o eliminar una tabla, y los triggers DML, que son los más comunes. En este caso, el evento de disparador es una declaración de modificación de datos. Podría ser una declaración de inserción, de actualización o eliminación de una tabla o vista. Y como pueden ver en el ejemplo de la parte derecha, si queremos evitar que los clientes sean eliminados, podemos crear ese disparador. Si alguien intenta eliminar un cliente, el trigger cancela la acción y devuelve un error. En este caso, el error no está permitido eliminar clientes. Bueno amigos, esto sería todo por hoy.
Hemos recorrido los conceptos básicos de SQL desde la creación y manipulación de datos con DDL y DML y hasta el uso de funciones SQL y disparadores para optimizar y optimizar tus bases de datos. Espero que este video haya ayudado a entender la importancia de estos elementos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.